Muy buenas tardes. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 3 de febrero de 2022, a las 14 horas. Le pediría, por favor, al doctor Edis Aguirre Treviño, secretario general de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, les informo que en esta videoconferencia se encuentran con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como en lo dispuesto en los acuerdos plenarios de fecha 17 de abril y 29 de mayo, ambos de 2020, por los cuales se autoriza que la resolución de los medios de impugnación podrá realizarse de manera no presencial, derivado de la contingencia de salud causada por el virus COVID-19. Por otra parte, informo que los asuntos a analizar y resolver son 12 recursos de apelación, 8 recursos de la ciudadanía y un juicio electoral con las claves de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable o demanda precisados en el aviso de los estrados del tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión no presencial. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Le pediría al secretario Antonio Hernández Arellano nos dé cuenta de los proyectos de resolución que se mete a consideración de este pleno, la ponencia a cargo de la magistrada Gloria Graciela Reina Halsey. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. En primer término, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a los recursos ciudadanos 486 y 487 de 2021 y juicio electoral 01 de 2021, promovidos por Estela Julieta Borjas Gámez, Carlos Alberto García Mares y el Partido del Trabajo, respectivamente, en contra de la mesa directiva del Congreso del Estado. En la cuenta, previa acumulación, esta ponencia propone de echar de plano los medios de impugnación, toda vez que el cambio de grupo parlamentario por parte de las diputadas electas por el principio de mayoría relativa, Leticia Sánchez Guillermo y Lidia Martínez López, quienes renunciaron a los grupos legislativos de Morena y del PT, respectivamente, para integrarse a la bancada del PAN, no es de naturaleza electoral, sino una cuestión propia del derecho parlamentario. Lo anterior es así, pues la decisión de un legislador respecto a pertenecer o no a una fracción parlamentaria o, en su caso, integrarse a otra fracción de la misma legislatura, son cuestiones que se encuentran inmersas en el ámbito del derecho parlamentario, al estar regulados en cuanto a su reconocimiento como grupos parlamentarios en las leyes orgánicas de los poderes legislativos, así como en los reglamentos internos. En ese sentido, lo procedente es echar de plano las demandas respectivas debido a que el acto controvertido no puede considerarse de naturaleza electoral. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso ciudadano 488 de 2021, interpuesto por Héctor de Jesús de la Torre Valleza, en contra del acuerdo de desechamiento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, emitido en el procedimiento disciplinario identificado con la clave CNHJ-TAMS 2335 de 2021. En el proyecto, esta ponencia propone desechar de plano el medio de impugnación por falta de firma autógrafa de quien promueve. Lo anterior, porque la firma autógrafa representa la forma idónea de vincular a la parte actora con el acto jurídico contenido en el escrito, cuya carencia constituye la falta de un presupuesto necesario para establecer la relación jurídica procesal. En ese sentido, el hecho de que se aprecie la firma de la parte actora en la impresión de la demanda no es razón suficiente para autentificar su voluntad de ejercer el derecho de acción, ya que la promoción recursal debió ajustarse a las reglas procedimentales previstas en la ley que permiten presumir la voluntad de la parte para comparecer a juicio,
Por tanto, debe desecharse de plano el presente medio de impugnación. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación 98 de 2021, promovido por por Lucero Guadalupe Ornelas Puga, en contra del secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, por decretar la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas en los procedimientos sancionadores especiales e identificados con las claves PSE 172-2021 y su acumulado PSE 173-2021. En la cuenta, esta ponencia propone desechar de plano el medio de impugnación al haber quedado sin materia por cambio de situación jurídica. Lo anterior es así, pues si en el medio de impugnación se reclama la improcedencia de la adopción de las medidas cautelares y previo a la emisión de esa contestación, se dicta la resolución que resuelve el fondo de la cuestión planteada, se actualiza un cambio de situación jurídica que torna improcedente el recurso de apelación en razón de la sustitución procesal, porque la situación jurídica que estaba sujeta a la quejosa respecto al acto reclamado ya no está regida por este, sino por el nuevo acto administrativo. Ante tales consideraciones, al haber quedado sin materia el medio de impugnación, lo procedente es desechar de plano la demanda respectiva. Posteriormente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación 101 de 2021, promovido por Lucero Guadalupe Ornelas Puga, en contra de la resolución emitida por el Instituto Electoral de Tamaulipas en el procedimiento sancionador especial identificado con la clave PSE 172-2021 y su acumulado PSE 173-2021. En la cuenta, esta ponencia propone declarar infundables los agravios hechos valer por la actora, toda vez que la responsable, al emitir la resolución controvertida, sí fue exhaustiva en estudiar de forma integral la cuestión planteada, habida cuenta que atendió los hechos denunciados a partir de las pruebas aportadas por la actora y las recabadas en ejercicio de la facultad de investigación. Y al dar contestación a los mismos, de manera neutral, objetiva y congruente, consideró que la publicidad denunciada no autorizaba la irregularidad de actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. Esto es, la autoridad administrativa electoral, al emitir su determinación, ha tenido los hechos denunciados a la luz del marco jurídico establecido para tal efecto, que salvaguarda los principios de neutralidad y equidad que rigen la materia electoral y prohíbe el uso indebido de recursos públicos, así como la tutela que cualquier expresión o mensaje sometido a escrutinio público de forma manifiesta, abierta, sin ambigüedad, no debe llamar al voto en favor o en contra de una persona o partido, como tampoco publicitar plataformas electorales o posicionar a alguien con un fin electoral. En ese orden de ideas, previa investigación y valoración de los medios de convicción que integran el expediente, la responsable consideró inexistente las infracciones atribuidas al denunciado, porque no advirtió un acto doloso y voluntario con el fin de evitar aplicar la ley imperativa mediante la realización de uno o varios actos ilícitos para obtener un resultado contrario a la norma imperativa y por tanto lícito. En consecuencia, se propone confirmar la resolución controvertida. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso ciudadano 04 de 2022, promovido por Maqui Esther Ortiz Domínguez, en contra de la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de tramitar y resolver el medio de impugnación intrapartidario identificado con la clave CNHJ-TAMS 001-2022 y del Instituto Electoral de Tamaulipas por violar su derecho político electoral de ser votada. En el proyecto, en primer lugar, se propone desechar de plano el recurso ciudadano por actualizarse un cambio de situación jurídica en los conceptos de agravio relacionados con la omisión de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena de tramitar y resolver el medio de impugnación intrapartidario que los deja sin materia, al emitirse la resolución de fondo en el expediente identificado con la clave CNHJ-TAMS 001-2022. A saber, si en el medio de impugnación se reclama la omisión de tramitar y resolver el medio de impugnación intrapartidario y previo a la emisión de esa contestación, se dicta la resolución que resuelve el fondo de la cuestión planteada,
Se actualiza un cambio de situación jurídica que torne procedente el recurso ciudadano en lo que aquí interesa, en razón de la sustitución procesal, porque la situación jurídica que estaba sujeta a la quejosa respecto del acto reclamado ya no está regida por este, sino por el nuevo acto administrativo. Ante tales consideraciones, al haber quedado sin materia el medio de impugnación en cuanto a los planteamientos omisivos en contra de la Comisión de Justicia, lo procedente es desecharlo de plano. Por otra parte, esta ponencia propone declarar inoperantes los graves hechos valer por la actora, ya que la autoridad administrativa electoral no transgredió lo establecido en el último párrafo del artículo 213 de la ley electoral, pues el partido político de Morena, al sujetarse a las reglas de la candidatura común, no estaba obligado a informar de manera unilateral a la autoridad administrativa electoral el proceso interno de selección de la candidatura de la gobernatura del Estado, en virtud de que las decisiones internas no pueden estar por encima de la candidatura común, pues esta se constituye como un ente superior cuyas decisiones se encuentran en un plano privilegiado en relación con las tomadas unilateralmente por los partidos políticos que forman parte de la misma. Tampoco le existe la razón al recurrente en el sentido de que la autoridad administrativa electoral afectó su derecho político electoral de ser votada, toda vez de que dicha autoridad electoral no tiene injerencia en el procedimiento aplicable para la selección de los candidatos de Morena. De igual manera, la autoridad encargada de la función electoral no ha vulnerado la esfera jurídica de la promovente, habida cuenta que no ha emitido algún acto relacionado con el registro de la precandidatura única que plantea. Es la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos que ha dado cuenta de la ponencia de la magistrada Gloria. Si desean hacer uso de la voz, por favor, indicarlo. La magistrada Gloria, el magistrado Edgar Iván. Adelante, magistrada, por favor. Muchas gracias, magistrada presidenta, compañeros magistrados. De los asuntos que se ponen a consideración de la ponencia a mi cargo, quiero referirme en específico al identificado con la clave TRDC 04-2022, mismo que, cabe señalar, originalmente fue interpuesto ante la Sala Superior y fue reencausado por la misma autoridad jurisdiccional a este Tribunal Electoral, en el que la ciudadana Maqui Esther Ortiz Domínguez controvierte diversos actos mismos que atribuye a dos autoridades, una de ellas la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, y por otro lado a lo que es al Instituto Electoral de Tamaulipas, obviamente con diferentes tipos de agravios enfocados en cada una de estas autoridades. En el proyecto, como bien se escuchó en la cuenta, se pone a la consideración de ustedes desechar, por un lado, todo lo relacionado con la omisión de la cual señala como agravio por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena de tramitar y resolver el medio de impugnación intrapartidario en virtud de que se actualiza un cambio de situación jurídica, ya que se emitió la resolución de fondo en el expediente identificado con la clave CNHJ-TAMS 01-2022, misma que deja sin materia los conceptos de agravio relacionados a la misma. Y por otro lado, en cuanto a lo que va dirigido a la parte del Instituto Electoral de Tamaulipas, se considera o se propone declarar inoperantes los agravios, al advertirse que se combaten cuestiones internas del procedimiento interno de selección de la candidatura a la gobernatura de Tamaulipas de Morena, pero que no permite, en cuanto al expediente, en las constancias que obran en el expediente, elemento alguno que nos dé esa acreditación o que nos permita llegar a esa verdad de que el Instituto Electoral de Tamaulipas haya transgredido los derechos político-electorales de ser votado de la actora, ya que se advierte que no tiene injerencia en el procedimiento aplicable en este punto a lo que es la selección de candidatos de Morena por ser actos precisamente de la vida interna de los partidos políticos, mismos que no son atribuibles al Instituto Electoral de Tamaulipas y que, pues, al no obrar constancia de que tampoco haya emitido algún pronunciamiento al respecto, pues consideramos que sería declararlos
inoperantes. Esto es lo que corresponde a la participación con lo relacionado a lo que se pone a su consideración. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Gracias, presidenta. magistrada. Magistrado Edgar Iván, adelante, por favor. Muchas gracias, magistrada presidenta, por el uso de la voz. Buena tarde, compañeras, compañeros, magistrados, secretario de Estudio y Cuenta, secretario general. Bueno, pues quiero referirme también precisamente al expediente de clave TRDC 04, diagonal 2022, interpuesto por Maqui Esther Ortiz Domínguez, en contra de una omisión que atribuye a la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena y de una serie de, digamos, manifestaciones en las que trata de enderezar una impugnación contra el Instituto Electoral de Tamaulipas. En principio, estaría en contra del proyecto. Primero, creo que desde mi vista, y lo digo muy respetuosamente, me parecería que hay una incongruencia aquí en el proyecto, porque un solo medio de impugnación se admite a trámite, y luego en el proyecto de resolución se desecha una parte y se pronuncia sobre el fondo de otra. A ver, yo creo que el medio de impugnación se admite o se desecha. No se puede admitir y desechar a la vez. Primero, y aquí la solución desde mi punto de vista es que se debió haber hecho una decisión precisamente de la demanda, porque aparte está enderezado en contra de dos autoridades diferentes y está impugnando una omisión y un acto, o supuesto acto diferente. Entonces, debería haber un tratamiento por separado de este asunto. No lo tenemos nosotros regulado expresamente en la ley, sí lo tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el artículo 83 del reglamento interior, de su reglamento interior, y aunque no es vinculante, bueno, pues nos da una referencia de por qué se da, y así lo ha establecido en diferentes criterios, ya la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, de entrada, me parecía que debe haber una decisión, y para no generar esto, que lo digo nuevamente en los mejores términos, de manera muy respetuosa, una incongruencia por aquí en el proyecto. Pero además, tenemos otro asunto que esto sería posterior. Si se hubiera aprobado la decisión, se hubiera turnado a la ponencia de la compañera la magistrada Gloria el otro asunto también promovido por Maqui Esther Ortiz Domínguez, que está radicado en la ponencia de la magistrada presidenta en el RDC 07-2022, que al final es la misma autoridad prácticamente responsable, es el mismo actor y deviene del mismo procedimiento, ¿sí? Uno es una omisión y otro es un acto de autoridad, que es la determinación ya que supuestamente fue omisa, ¿verdad? En emitir de acuerdo a esta impugnación que estamos analizando, el RC 04. Entonces, creo que ese sería el tratamiento adecuado y en ese caso, o bajo esas consideraciones, debería estarse resolviendo ambos juntos o en una sesión posterior juntos. Bueno, eso es primero por esta parte. Ahora, respecto de la parte que se refiere a los agravios e impugnación de un supuesto acto del Instituto Electoral de Tamaulipas, bueno, pues también estaría en desacuerdo porque creo que ahí no se debió haber admitido el medio de impugnación y no se podría calificar por consecuencia de inoperantes, infundados los agravios. ¿Por qué digo esto? Porque el propio proyecto lo señala. No existe acto de autoridad, ¿sí?, que impugnar. No existió una comunicación del partido político hacia el Instituto Electoral de Tamaulipas y por consecuencia no existió un pronunciamiento del propio Instituto Electoral de Tamaulipas, de la Autoridad Administrativa Electoral. Entonces, al no haber acto impugnado, al no haber acto reclamado, pues no debería de proceder la impugnación y se debe haber desechado por ser notoriamente improcedente, precisamente por incumplir con lo que establece el artículo 13, fracción 4, de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, de identificar el acto, omisión o resolución impugnado, entendido esto como un acto específico que pudiera lesionar precisamente algunos de los derechos del actor. Entonces, de hecho, el asunto, desde mi punto de vista, no reviste gran complejidad, no tiene mucho problema, digamos, jurídico que resolver, porque por un lado, en la parte que se refiere al partido político, pues simplemente ha quedado sin materia la impugnación porque la omisión de la que se quejaba la actora, pues queja la actora, pues
ya se emitió y queda sin materia. Y por el lado de lo que le atribuye al Instituto Electoral de Tamaulipas, pues también es relativamente sencillo. No hay acta de autoridad y simplemente se debe de desechar. Entonces, desde mi punto de vista, muy respetuosamente lo comento, obviamente, serían esas mis consideraciones y bueno, que desde mi punto de vista se pudo haber acumulado, ¿verdad?, de este asunto para en la parte que se refiere a la impugnación de una supuesta omisión o de una omisión de un órgano partidista del Partido Morena para que se resolviera el conjunto con el que está radicado en la ponencia de la magistrada presidenta. Serían mis comentarios hasta aquí. Muchísimas gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Magistrado René, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrada Blanca, presidenta del tribunal, compañera, compañeros, secretario público que nos acompaña. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me quiero quejar con el magistrado Arroyo Villarreal, que ya no me dejó nada que decir en relación a la intervención que hace respecto del asunto RDC 04-2022 de la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez. Ciertamente coincido, me aproximo mucho a su intervención respecto de que se debió escindir porque hay como una incongruencia interna que por un lado desechamos y en el caso de la autoridad electoral, el IETAM, estamos declarando inoperantes. Se hizo un auto de admisión, entiendo, en ese asunto de la ponencia instructora y no es congruente que si se admite se tenga que desechar, o sea, se tendría que haber escindido. Y sí, acompaño las consideraciones que hace valer el magistrado Arroyo en ese sentido, en sus términos, en ese asunto 04-2022. Estaría en contra del proyecto, lo anticipo, y quiero pasar también al otro asunto. El 486, el asunto 486 ha llamado mucho mi atención y lo quiero desarrollar. Sin duda, como en otros casos, este asunto reviste un especial pronunciamiento, quizá por no ser del común denominador, que se resuelve en los tribunales electorales. De ahí que me permito enderezar mi postura a este pleno, a efecto de que se haga una reconsideración en el sentido de este fallo, que a mi juicio es no tan solo erróneo, sino que además contradice los criterios de la Sala Superior en ese sentido. El proyecto encamina a desechar de plano los medios de impugnación presentados, que son 3, 2 ciudadanos y un partido político, en virtud de que los actos llevados a cabo en la organización de las legislaturas, como las decisiones de los legisladores respecto de pertenecer o no a una fracción parlamentaria o en su caso integrarse a otra, son aspectos que se encuentran inmersos, así lo dice el proyecto, en el ámbito del derecho electoral, del derecho parlamentario, y por lo tanto el proyecto refiere que no afectan derechos político-electorales y tampoco al régimen de partidos políticos. A ver, si bien es cierto que el proyecto define perfectamente, lo reconozco, el concepto de derecho parlamentario administrativo, como lo define como un conjunto de normas que regulan las actividades internas de los órganos legislativos, la organización, el funcionamiento, la división de trabajo, el desahogo de tareas, el ejercicio de atribuciones, deberes, privilegios de los integrantes, así como las relaciones entre los grupos políticos parlamentarios.
e incluso la designación de los integrantes de los órganos internos de la propia legislatura. En tal sentido, el proyecto refiere en efecto que dicho concepto de derecho parlamentario administrativo lo ha estipulado la propia Sala Superior, y por ello, de entrada, bajo mi responsabilidad, pudiera ser suficiente para vincular a este tribunal conforme a dicho criterio. Sin embargo, sin descartar otro criterio más, incluso también reciente de la Sala Superior, que se encuentra injerto en el proyecto como subrec, es sub JDC 29-2013, estamos hablando casi una década, del 2013, sin descartar otro más reciente también que se encuentra injerto en el proyecto como el subrec 95-2017 y el juicio ciudadano sub JDC 2012 de 2019, en el que se determinó que cuando se trata de actos u omisiones que se pretende impugnar y que no se encuentran vinculados con el derecho al sufragio en ambas vertientes, así lo dice el proyecto, ni tampoco con la posible afectación al régimen de partidos políticos, ello trae como consecuencia que su tutela no pertenece al ámbito electoral por ser cuestiones, dijo la Sala Superior, propias de aquel derecho parlamentario. Hasta ahí, esos criterios obtenidos por la Sala Superior, en su momento, en su temporalidad, fueron vigentes. Pero quiero abundar un poquito más. Además de lo anterior, también el proyecto invoca un juicio de la Sala Regional Monterrey, es el SMJE 50-2019, que por cierto reiteró la Sala en ese proyecto, reiteró a la Sala Superior, la Sala Regional, que en el caso de una solicitud de una diputación para integrarse a un grupo parlamentario distinto al del partido político que lo postuló en la respectiva elección de que se trate, no se encuentra vinculado con el derecho a votar o ser votado, ni con la posible afectación al régimen de partidos, también aquí lo incluyó, pues se dijo que esos criterios no era la naturaleza electoral la que se estaba en la mesa, y que si eran cuestiones del Parlamento, entonces correspondía al derecho parlamentario. Lo estoy señalando como una cronología de ese proyecto que somete a consideración de este pleno la ponencia instructora. También en ese mismo proyecto refiere la ponencia instructora y se pronuncia respecto a la Ley de Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en el que se establecen particularmente aspectos como reglas de conformación, separación, derechos, obligaciones, coordinaciones, instalaciones y recursos de los grupos parlamentarios que tienen derecho, por supuesto, y que con todo lo anterior el proyecto concluye en que la decisión de un legislador de separarse de la fracción parlamentaria que lo postuló como candidato y formar parte de otro grupo legislativo es suficiente y bastante para encasillarlo como un acto de derecho parlamentario, cuya aplicación entonces o sanción o regulación corresponde a los propios órganos internos del propio Congreso. Así lo entendí yo en mi perspectiva del proyecto. Finalmente, dicho proyecto concluye en que la integración de los grupos parlamentarios no repercute en forma directa en los derechos político-electorales, y ello hace que escapen del control jurisdiccional en materia electoral conforme a lo establecido en la Sala Superior en el juicio electoral 27-2017. De ahí que el proyecto concluye que los órganos jurisdiccionales son incompetentes para conocer asuntos parlamentarios. Bien. Hecha la narrativa anterior, me parece pertinente esgrimir mi participación en establecer de entrada cuál es el problema jurídico por resolver en este asunto.
Es decir, este problema jurídico consiste en determinar si es posible que las decisiones adoptadas en el ámbito parlamentario pueden vulnerar o no cualquier derecho político electoral, como para entonces sí traerlo al ámbito y competencia de los tribunales electorales. Esa es la pregunta a dilucidar para ser competentes o no. Para ello es necesario poner en esta mesa, en la mesa, el tema evolutivo de la línea jurisprudencial que recientemente, por cierto, el año pasado, la Sala Superior ha decantado en esta nueva consideración, por llamarlo así, a través del juicio electoral 281-2021 y su acumulado. ¿Qué pasó en este asunto en donde la Sala Superior, por cierto, estableció una separación de tópicos? Primero, respecto de los actos meramente políticos y de organización interna de los órganos legislativos. Por supuesto, dijo que deben quedar en el ámbito de los propios congresos y serán estos quienes lo resuelvan o lo deban resolver. En la segunda parte, la bifurcación, tema parlamentario, tema electoral. En el segundo tema estableció que tratándose de derechos político-electorales o de participación política que posiblemente sean vulnerados por los órganos legislativos sin ser meramente actos políticos de organización interna, entonces sí se abre con ello la competencia directa a los tribunales electorales. Ahora bien, la Sala Superior en esa resolución dejó subrayada una pregunta respecto de que si los actos parlamentarios pueden ser objeto o no de control en sede jurisdiccional. Esa pregunta, la propia Sala Superior adujo que derivado de un nuevo escenario de progresividad que obliga, por cierto, a integrar o a interpretar derechos humanos con una amplia protección, y en caso de que no se respeten esos derechos, entonces el Tribunal Electoral, hablando del Tribunal Electoral Federal y por ende los tribunales electorales locales bajo su competencia, encuentran entonces materializada su legitimación para poder intervenir. Y añade en este asunto la Sala Superior que este nuevo entendimiento, lo recalco, nuevo entendimiento jurisprudencial, es producto de una interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo número 27/2021. De ahí que a partir de este momento, lo conducente es revisar si existen derechos político-electorales vinculados a la esfera del derecho parlamentario. Pero vamos al caso concreto. A ver. Los actores vienen a jurisdicción a quejarse de diversos agravios, los cuales por desechamiento de los medios de impugnación no van a ser atendidos, según por encontrarnos ante un acto de allá parlamentario. Pero bajo mi perspectiva, el proyecto descuida que sí existen consideraciones de violación a los derechos político-electorales que se aducen en las demandas de los actores como para poder entonces legitimar a este tribunal con la competencia debida a su jurisdicción. Es decir, abundo un poco. En un asomo al fondo, habría que enderezar algunas preguntas para atender o no, desechar los agravios hecho valer por las partes. Quiero una disculpa. Quiero pedirle, magistrada presidenta, que por su conducto le solicito a usted, le pregunte a la ponente si me acepta una pregunta con relación a su proyecto, magistrada presidenta. Magistrada Gloria, finalmente estamos en la etapa y esta consideración de cada uno de los integrantes, las participaciones. En sí, como tal, no está establecido como tal esto que usted está solicitando, pero bueno, no tengo inconveniente en preguntárselo a la
magistrada ponente del proyecto. Me remitiría a los términos en que se presenta la propuesta. Ya los comentarios de todos obviamente serán considerados y obviamente primero la votación, posterior a la votación, los ajustes que sean necesarios, pero me remito a los términos del mismo. Gracias, magistrada. Magistrado, atendida su petición. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues se trata de generar un debate sano en la democracia tamaulipeca y pues yo entonces trataría de enderezar, por supuesto, a la magistrada ponente, que lo que refiere en el proyecto de la cuenta que propone desechar los medios de impugnación según, por no ser materia electoral, sino parlamentario, y con mucho respeto, no comparto ese criterio, pues por el contrario, considero que nos encontramos ante un escenario que atrae a la materia electoral y le voy a decir por qué. En primer término, las hoy diputadas impugnadas llevaron en campaña una plataforma política con la cual solicitaron el voto y la ciudadanía, en base a esa plataforma, evidentemente emitió un sufragio a favor de las mismas, lo cual a la postre les permitió representar a dicha ciudadanía que ejerció su derecho político electoral en ese sentido. Por tanto, no estaba de acuerdo yo en desechar este proyecto que nos pone a consideración y me permití revisar la votación que obtuvieron las diputadas impugnadas en cada caso, en cada uno de sus respectivos distritos, y arroja que en el distrito 11 se obtuvo un total de 28,520 votos y en el distrito 17 se obtuvo un total de 26,325 votos. De ahí que yo le pregunto a usted, magistrada ponente, nosotros como tribunal, ¿qué le vamos a decir a los más de 54,000 electores que votaron por una plataforma política, en este caso de izquierda, para que los representaran a todos y a cada uno de esos ciudadanos en el Congreso del Estado? Y finalmente, obtenido ese triunfo, abandonaron la motivación que la participación ciudadana consideró con la inteligencia del voto la opción política que inicialmente representaban y que al pasarse a diverso partido político, en este caso de derecha, con todo respeto, ello constituye evidentemente un posible fraude a la ley que habría que ser analizado por este tribunal como agravio que hizo valer un partido político, en este caso el PT, y otros actores, y no ser desechado según por ser un acto parlamentario, pero que a la vez también es un acto que ancla una evidente o manifiesta violación a los derechos políticos electorales en su doble vertiente. Máxime que hay que subrayar que la actuación de dichas diputadas se agrava bajo la perspectiva que se pasaron a formar parte de diverso partido político cuando ni siquiera habían tomado protesta del cargo en el Congreso del Estado de Tamaulipas. De ahí que, si me permite, magistrada ponente, compañeros del Pleno, considero que la postura desplegada por las diputadas impugnadas se traduce en un fraude a la ley o un fraude a la voluntad popular. De ahí que el tema a debatir es totalmente electoral. Totalmente electoral. Lo que se conduce a entrarle, por supuesto, al fondo y no desecharlo conforme al proyecto de la cuenta. Muchas gracias, magistrada ponente, por la respuesta. En su caso, la pregunta que le formulé respecto de que, qué le vamos a decir como tribunal a esos 54,000 electores que votaron por una opción política y que dicha voluntad popular fue derribada al auspicio de dos personas impugnadas, pues espero que el desechamiento que se propone pues no siga lastimando a esos 54,000 electores que ejercieron un derecho político y que vinieron dos de ellos a ejercerlo precisamente a través de un medio de impugnación. De ahí que no comparto que se deseche este medio y que sí se entre al fondo del mismo. Y yo considero
suficiente. Una disculpa por el tiempo que usé, tal vez un poco de más, pero quise agotarlo y ser exhaustivo precisamente porque no es un tema común o no es un tema del común denominador que se someta a la consideración de los tribunales electorales, pero sí hay precedentes y también podemos tener, como lo hizo la Sala Superior, un nuevo planteamiento, un nuevo asomo a estas consideraciones parlamentarias que se concatenan con violación de derechos políticos electorales. Y bueno, eso es lo que yo quería aportar, si bien parece a este pleno a través de mi narrativa, esta nueva consideración que hizo la Sala Superior en el 281-2021 y su acumulado, y lo dejo en la mesa. Muchas gracias, magistrada ponente, magistrada presidenta, compañeras, compañeros. Gracias. Gracias, magistrado René. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrado Iván. Y quiero referirme también al mismo medio de impugnación que hizo referencia a mi compañero, el magistrado René Osiris, respecto de donde se impugnan temas relacionados con el derecho parlamentario, como se establece en el proyecto de resolución por el cambio de grupo parlamentario de unas diputadas. Sin duda este tema sí es muy complejo, como lo expone bien la magistrada instructora en este asunto. Es un tema en el que hay precedentes, y como también lo señala el magistrado René Osiris, pues hay también algunas determinaciones, unas sentencias de la Sala Superior en torno a que cuando se ven inmersos derechos político-electorales, bueno, pues ahí sí no procede el desechamiento y tendría que analizarse el fondo de la cuestión planteada. Yo me apartaría del proyecto por cuanto hace a que se debe de desechar el medio de impugnación, porque si bien es cierto estamos en temas de derecho parlamentario, pues tenemos que analizar y explicar precisamente si es relevante precisamente el derecho de las personas de votar por estas personas, si esto es suficiente precisamente para determinar que es inválida este cambio precisamente de un grupo parlamentario a otro. Es decir, hacer un análisis de fondo, no desecharlo. Creo que la tendencia que tiene la línea jurisprudencial que ha marcado la Sala Superior es precisamente cada vez buscar analizar con mayor detalle si existe violación o no de derechos político-electorales, al margen de respetarlo autonomamente. Pero creo que siempre esa es la búsqueda, ¿verdad? La búsqueda de los órganos jurisdiccionales, el precisamente determinar si hay una violación de derechos en algunos casos resueltos por la Sala Superior, del derecho a ser votado, por ejemplo, de algunas diputadas que no se les dejaba participar en unas comisiones, en grupos parlamentarios, en la comisión permanente. Bueno, pues ahí sí se dio el criterio por parte de la Sala Superior de que se admitieran los asuntos y se analizara en las cuestiones planteadas. En este caso también pues hay una referencia similar que se alcanza a desprender de acuerdo a quienes vienen a combatir las determinaciones, y bueno, yo creo que sí hubiera sido necesario desde mi punto de vista y de que se admitiera el asunto y analizara en el fondo. Entonces me aparto del proyecto, muy respetuosamente lo digo para la ponente, y solamente serían esas mis consideraciones. Muchas gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Muy bien. Al no haber más intervenciones, le solicitaría al secretario general se abocara a tomar la votación de los proyectos que nos ha dado cuanto a la ponencia de la magistrada Gloria Reina. Con su venia, magistrada presidenta, magistrada ponente Gloria Graciela Reina Hagersel. Son mis propuestas, secretario. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. En contra de los proyectos a que me referí mis intervenciones, y por el resto a favor de los proyectos circulados. Gracias. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas.
Gracias, señor secretario. A favor de todos los proyectos, con excepción de el RDC 486-2021, que acabo de comentar, y el 4-2022 RDC, también en contra, mi voto, y todos los demás sí, a favor de los proyectos de esa ponencia. Gracias. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor de todos los proyectos, señor secretario. Gracias. Magistrada Presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con los proyectos de la cuenta de la magistrada Gloria. Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con excepción de los asuntos identificados TRDC-04, diagonal 2022, y TERDC-486, y acumulados con voto en contra de los magistrados René Osiris Sánchez Rivas y Edgar Iván Arroyo Villarreal. Gracias, secretario. En consecuencia, el RAP 98-2021 se resuelve como sigue. Único, se desecha de plano el recurso de apelación en términos del apartado 5 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto del RAP 101-2021, se resuelve como sigue. Único, se confirma la resolución impugnada en términos del apartado 8 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto de los RDC 486, 487 y TJE 01-2021, se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumulan los expedientes TRDC 487 y TJE 01-2021 al diverso TRDC 486, debiéndose glosar copia certificada de esta resolución a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se desechan de plano los recursos ciudadanos y el juicio electoral en términos del apartado 6 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto del recurso ciudadano TRDC 488-2021 se resuelve como sigue. Único, se desecha de plano el medio de impugnación en los términos del apartado 5 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto del TRDC 04-2022 se resuelve como sigue. Primero, se desecha en relación a los agravios invocados por la actora en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Segundo, se declaran inoperantes los agravios hechos valer por la recurrente en contra del Instituto Electoral de Tamaulipas. Le solicitaría a la secretaria Juana Laura Hurtado Torres nos dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Por favor, secretaria. Buenas tardes. Con la venia de la magistrada presidenta y del magistrado instructor, integrantes del pleno, me permito dar cuenta con 4 proyectos de resolución vinculados con 4 recursos de apelación y un recurso ciudadano en el orden siguiente. Primero, me refiero al recurso de apelación 28/2021, promovida por la representación del partido político Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el que controvierte la resolución IETAM-R-CG-19-2021, recaído en el procedimiento sancionador especial 12/21, integrado con motivo de la denuncia presentada por el partido actor. En el acto controvertido, la autoridad responsable declaró inexistentes las infracciones atribuidas a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, consistentes en uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, transgresión a los principios de equidad y neutralidad, así como la inexistencia de la infracción atribuida a los ciudadanos Félix Fernando García Aguiar, José Salvador Rosas Quintanilla y Arturo Sotelemán y Alpan, consistente en la transgresión al artículo 241 de la ley electoral. Los disensos que expresan el actor son: acusa la dilación en la secuela del procedimiento sancionador, así como la supuesta actuación parcial de la autoridad responsable. Refiere que la resolución está sustentada en criterios revocados, que la responsable omitió analizar las ligas electrónicas que se llegaron como material probatorio, en el que se da cuenta que los denunciados, a través de sus cuentas personales de Facebook,
difunden los ilegales informes regionales celebrados por el Ejecutivo Estatal. De igual forma, sostienen que la autoridad responsable realizó de forma deficiente el análisis de los elementos para identificar si se actualiza la conducta de promoción personalizada atribuida a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en específico el elemento temporal, puesto que omitió analizar que los actos denunciados ocurrieron iniciando el proceso electoral y ante el inminente inicio de las campañas electorales, así como el uso indebido de recursos públicos. En el proyecto que se somete a la consideración se propone declarar infundado el agravio relacionado con la vulneración al principio de inmediatez, al advertir que los acuerdos y las diligencias ordenadas por la autoridad responsable en sus términos constituyeron, en todo caso, actuaciones necesarias para efecto de recabar elementos respecto a la temporalidad de las conductas reprochadas, por lo que se estima que el disenso del actor está basado en apreciaciones subjetivas y sin sustentos probatorios que acrediten la supuesta indebida actuación de la autoridad responsable. Por otra parte, se propone confirmar la declaración de inexistencia de las infracciones atribuidas a Félix Fernando García Aguiar, José Salvador Rosas Quintanilla, Arturo Soto Alemán, así como al PAN, al estimar que fue correcto el análisis realizado de las publicaciones objeto de estudio. Ello al advertir que la responsable precisó que éstas no se hace alusión a cuestiones partidistas ni contienen expresiones a favor o en contra de determinado ente político o candidatura, ni hace referencia a un proceso electoral. En ese contexto, la determinación de la autoridad responsable se estima ajustada a derecho en razón de que tal conducta reprochada, es decir, compartir la publicación en su perfil social de Facebook, constituye un ejercicio amparado en el derecho a la libertad de expresión y de asociación. Asimismo, se estima que, contrario a lo deducido por la representación de Morena, la autoridad responsable analizó correctamente los elementos probatorios ofrecidos en sus términos por el quejoso, al advertirse que de forma correcta calificó que el contenido del mensaje difundido por el gobernador del estado no se advierte la intención de posicionar la imagen del servidor, sino más bien la de difundir las acciones del gobierno realizados en el periodo de su ejercicio, con el supuesto respaldo de la ciudadanía, y ante la ausencia de elementos objetivos, conllevan a inferir que no se promociona el servidor público, ni el supuesto uso de recursos públicos. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que la acción realizada por el gobernador constitucional en los términos referidos constituye propaganda gubernamental. Ellos, al ser analizados conforme a las directrices señaladas por la Sala Superior. En consecuencia, en la consulta se propone revocar el acto reclamado en los términos que se precisa en el apartado de los efectos del presente fallo. Ahora me refiero al recurso de apelación 71/2021 promovido por Óscar Enrique Rivas Cuellar, en el que controvierte la resolución IETAM-R-CG-69/2021 emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en el procedimiento sancionador especial PC-84/2021. En el acto reclamado, la autoridad responsable determinó existente la infracción atribuida al denunciado, consistente en la colocación de propaganda político-electoral en elementos del equipamiento urbano, por lo que le impuso la sanción consistente en amonestación pública y ordenó inscribirlo en el catálogo de sujetos sancionados. Asimismo, declaró inexistente la infracción atribuida al PAN por culpa invigilando. En el medio de impugnación, el actor acusa que la determinación emitida en sus términos vulnera el principio de congruencia interna, pues a su juicio, la resolución contiene criterios y razonamientos contradictorios. Del análisis al motivo de inconformidad, se advierte que las contradicciones que señala el actor se relacionan con las afirmaciones que vierte la autoridad responsable
respecto a que en los autos que integra el procedimiento sancionador no obran elementos objetivos que demuestren que los denunciados realizaron, ordenaron, consintieron o por lo menos tuvieron conocimiento de la conducta consistente en la colocación de la propaganda y con posterioridad refiera que sí tuvo conocimiento de su existencia. De la consulta al acto controvertido, se revela que la determinación asumida por la autoridad responsable respecto de fincar la responsabilidad al actor de la conducta reprochada está respaldada en el hecho de que de forma personal le notificó a la hora inconforme la resolución emitida por el secretario ejecutivo relativo a la procedencia de la medida cautelar consistente en ordenar el retiro de la propaganda objeto de estudio. Y no obstante ello, este omitió dar cumplimiento a lo requerido, por lo que en ese estado de cosas se califica de infundado el disenso del actor y se propone confirmar en sus términos el acto reclamado. Enseguida, me refiero a los recursos de apelación 78 y 79 del 2021 promovidos por el Partido Acción Nacional y Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal, en los cuales controvierten la resolución IEPDAN-R-CG-81-2021, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en el procedimiento sancionador especial 122-2021 y sus acumulados 123, 124 y 125, todos del 2021, en la cual determinó existente la infracción atribuida a Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal, consistente en la transgresión de lo dispuesto en el artículo 246 de la ley electoral, y le impuso la sanción consistente en amonestación pública e instruyó inscribirle en el catálogo de sujetos sancionados. Asimismo, declaró inexistente la infracción atribuida a los partidos políticos Morena y del Trabajo por culpa en vigilando. El medio de impugnación promovido por el actor refiere o acusa que la resolución vulnera el principio de congruencia interna, así como el de legalidad y de certeza jurídica, al contener criterios y razonamientos contradictorios. Pues en un primer momento declara existente la infracción atribuida a Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal y por otro lado inexistente la responsabilidad de los partidos políticos Morena y del Trabajo por culpa en vigilando, al considerar que no existen elementos de prueba que acrediten que dichos institutos políticos hayan tenido conocimiento de la conducta desplegada por la aquel entonces candidata. Sin embargo, en auto se acredita que sí tuvieron conocimiento de la conducta en razón de que los mismos fueron emplazados sin que al efecto comparecieran a deslindarse de la responsabilidad. Por su parte, Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal, en su medio de impugnación, acusa la vulneración al principio de exhaustividad al sostener que la autoridad responsable fue omisa al pronunciarse respecto al hecho de que en el convenio de coalición parcial celebrada por los entes políticos Morena y Partido del Trabajo, se estableció la preferencia de la promoción de las candidaturas en lo individual. Asimismo, sostiene que la autoridad responsable omitió pronunciarse respecto a que la propaganda denunciada sí contiene inserta la identificación del partido político que la registró como candidata al cargo de presidenta municipal al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el proyecto que se somete a la consideración del Pleno, se propone decretar la acumulación de los medios de impugnación del TERRAP 79 al diverso TERRAP 78, al existir conexidad en la causa, identidad de la autoridad responsable y en el acto reclamado, en aras de garantizar la economía procesal y con el fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Medios. En el estudio de la litis, se propone declarar fundados los agravios vertidos por la ciudadana Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal y suficientes para revocar el acto reclamado, al advertir que le asiste la razón respecto a que la autoridad responsable fue omisa en advertir que las publicaciones denunciadas
contienen elementos suficientes que identifican al partido político que la postuló al cargo de presidenta municipal al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pues de la consulta y análisis a las publicaciones, se visualiza que estas contienen inserta la imagen de la candidata y a su vez, dicha ciudadana porta vestimenta que caracteriza el color del partido político. Se aprecia que un número indeterminado de personas que acompañan a la candidata portan, entre otros utensilios, cubrebocas, gorras, banderas con la leyenda Morena, lo que constituyen elementos suficientes para identificar de forma precisa el partido político que postula la candidatura, y con ello se satisface la finalidad de la propaganda electoral respecto de informar a la ciudadanía del instituto político que la postula. Ahora, por lo que respecta a la exigencia que aduce la autoridad relativo a que las publicaciones no refieren de manera expresa o gráfica que aludan a la coalición Juntos Haremos Historia en Tamaulipas, ni al PT o a Morena, conviene destacar que del acuerdo del convenio de coalición registrado ante la autoridad responsable, se aprobó en la cláusula 22ª que la publicidad de las candidaturas se privilegiaría su aparición de manera individual, es decir, solo se identificará al partido político que postule la candidatura. En consecuencia, si en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, corresponde al partido político Morena postular la candidatura de la denunciada, es dable inferir que no existe obligación de que en la propaganda electoral que se difunde en dicho municipio contenga específicamente o gráficamente el emblema que identifica a la coalición Juntos Haremos Historia en Tamaulipas. Asimismo, conviene destacar que en el proyecto se precisa que al resultar fundados el agravio expresado por Carmelilia Cantú Rosas Villarreal, resulta innecesario pronunciarse respecto a los disensos expresados por el PAN al colmarse la pretensión consistente en revocar el acto reclamado. Por lo expuesto, en la consulta se propone revocar la resolución controvertida y se instruye el cumplimiento del presente fallo atendiendo a los efectos precisados en el apartado 8. Finalmente, se da cuenta con el proyecto de resolución relacionado con el recurso ciudadano de RDC-01-2022, promovido por Laura Moreno Trejo, en el que controvierte la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, recaída en el expediente CNHJ-TAMS-2369-2021, integrado con motivo de la queja partidista promovida por la actora. En la consulta, se propone desechar de plano el medio de impugnación, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 14, fracción segunda, en relación con el diverso 13, fracción séptima de la Ley de Medios, al advertir que el escrito por medio del cual se promueve el recurso ciudadano carece de firma autógrafa. Por las consideraciones expuestas, se propone desechar de plano el medio impugnativo. De esta forma, se concluyen con las propuestas sometidas a la consideración del Pleno. Es cuanto, magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración las propuestas de la cuenta del magistrado René Osiris. Por si desean hacer ustedes uso de la voz, magistradas, magistrados. Antes de que participe, porque no participe. Les pido por favor cierren el audio. Está abierto el audio de la licenciada Laura, creo. Sí. No sé si de sistemas lo pueden cerrar el audio. Pido al área de sistemas, por favor. No sé, para entonces nada más coméntale que no. Bueno.
si tiene el audio abierto la secretaria del magistrado René. Muy bien. Está a su consideración, magistrada, magistrados, los proyectos del magistrado René. ¿Participaciones? Secretario, al no haber participaciones por parte de las magistraturas de este pleno, magistrado Iván, adelante. Sí, gracias. A ver, es que ya de tanto, aquí me confundí, me voy a referir al expediente, el RAP 28, que acaba de proponernos su resolución el magistrado René Osiris. Creo que lo había comentado ya con anterioridad. Yo creo que en la parte que se ordena emitir al Consejo General una nueva determinación, sí, porque se puede actualizar una infracción electoral, considerando que la propaganda denunciada es de naturaleza gubernamental, también se podría incluir la argumentación relativa a que se debe revisar la temporalidad de la difusión de la misma, es decir, si corresponde a un informe de gobierno, se siguió replicando fuera de los 5 días posteriores y 7 anteriores a que se puede publicitar conforme lo establece la ley, porque solo de esa manera estableceríamos si esa replicación de la información de acciones de gobierno puede constituir o no una vulneración a la normativa electoral. Sería eso sin yo establecer, obviamente, con se da la infracción, eso sería ya un análisis que le correspondería a la autoridad administrativa electoral. Gracias. Magistrado René. Gracias, presidenta. Magistrado Iván, le comento que en su momento que me hizo la observación quedó atendida en el proyecto respecto al rubro de temporalidad que menciona. Una disculpa si no le comenté. Gracias, presidenta. Gracias, magistrado. Magistrado Iván. Sí, siendo en esos términos, si fue atendida la petición que hice ante todo, ¿verdad? Y ante el magistrado ponente, entonces ya no es propuesta, ¿verdad? Ya está incorporado en el proyecto. Gracias. Gracias, magistrados. Secretario, por favor, le pido tome la votación. Tiene cerrado el audio, secretario. Gracias, magistrada. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, señor secretario, con las propuestas de la ponencia. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de los proyectos del magistrado René Osiris. Gracias, secretario. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Daniel Rojas. A favor de los proyectos, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Gloria Graciela Reina Havelstedt. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con los proyectos que presenta el magistrado René Osiris, anunciándole, secretario, para que tome nota, voto particular en el caso del RAP 28-2021, apartándome del proyecto en el apartado 9.6 del evento denunciado donde él razona que se constituye propaganda gubernamental. Y Gracias, en el voto particular, anunciándolo razonado en el RAP 78 y su acumulado RAP 79, que es la revocación a la resolución YETAM CG 81-2021. En los otros estoy a favor, secretario. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con excepción del asunto identificado TE-RAP 28/2021 y de RAP 78 acumulados
Gracias, secretario. En consecuencia, en el RAP 28 se resuelve como sigue. Único, se revoca para los efectos el acto reclamado. Notifíquese en términos de ley. En el RAP 71-2021 se resuelve como sigue. Único, se confirma la resolución controvertida en términos del apartado 7 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. En los recursos con las claves TRAP 78 y TRAP 79, los dos de 2021, se resuelve como sigue. Primero, se acumula el recurso de apelación TRAP 79-2021 al TRAP 78-2021. Por tanto, glose se copia la sentencia del expediente acumulado. Segundo, se revoca el acto reclamado en lo que fue materia del estudio. Tercero, notifíquese la presente determinación a la autoridad responsable para el cumplimiento de los efectos que precisa el presente fallo. Respecto al recurso TRDC 01-2022, se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano la demanda. Notifíquese en términos de ley. Le pediría al secretario Arturo Dimas de los Reyes, por favor nos dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Danés Rojas. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente TE-RAP 99/2021, integrado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Lucero Guadalupe Ornelas Puga en contra de la resolución de fecha 30 de octubre emitida por el secretario ejecutivo de YETAM dentro del expediente PSE 174/2021 YETAM R/CG 49/2021, mediante la cual resolvió la improcedencia de dictar medidas cautelares que solicitaba la impugnante. La ponencia a cargo del magistrado Edgar Danés Rojas propone acción en virtud de que hubo un cambio de situación en materia dicho recurso. Asimismo, doy cuenta del proyecto de resolución integrado por los medios de impugnación TERDC 490/2021, TERDC 05/2022 y TERDC 06/2022, integrados con motivo de los recursos de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, interpuestos por Laura Moreno Trejo en contra de 3 resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Esta ponencia propone la acumulación de los 3 medios de impugnación citados al cumplir los requisitos para ello. Asimismo, se propone su desechamiento toda vez que los 3 medios de impugnación no cumplen con el requisito de la firma autógrafa de la recurrente. RAP 01/2022, integrado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el partido Fuerza por México en contra del acuerdo YETAM A/CG 142/2021, emitido por el Consejo General del YETAM, en el que declaró improcedente la solicitud de registro como partido político local a Fuerza por México. Esta ponencia propone desechar de plano el recurso de apelación interpuesto en virtud de que el medio de impugnación fue presentado de manera extemporánea. En la cuenta, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Gracias, secretario, perdón. Magistrados, magistrada, está a su consideración los proyectos de la cuenta del magistrado Edgar Danés Rojas, por si desean hacer uso de la voz. No hay comentarios al respecto. Le pediría entonces al secretario general tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edgar Danés Rojas. Con mis proyectos, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de los proyectos del magistrado Edgar Danés. Gracias, secretario. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrada Gloria Graciela Reina Havelsel. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas.
Gracias, señor secretario, con todos y cada uno de los proyectos del señor magistrado Daniel Rojas. Gracias, señor magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con los proyectos de la cuenta del magistrado Edgar Danés. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso TERRAP 99-2021 se resuelve de la siguiente manera. Por favor, diles que estoy en sesión. Único, se desecha de plano el recurso de apelación en los términos del apartado 5 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto del RAP 01-2022, se resuelve como sigue. Único, se desecha de plano el medio de impugnación en los términos del apartado 5 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Por lo que hace a los recursos con clave TRDC 490-2021, TRDC 05-2022 y TRDC 06-2022, se resuelven de la siguiente forma. Primero, se acumulan los expedientes TRDC 05 y TRDC 06-2022 al diverso TRDC 490-2021. Por tanto, glósese copia certificada en cada uno de los expedientes. Segundo, se desechan de plano los medios de impugnación en los términos del apartado 6 de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley. Le pediría al secretario de Estudio de Cuenta, Carlos Alberto Terán, nos dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrados, doy cuenta con 3 proyectos de resolución. El primero de ellos es el relativo al recurso de apelación identificado con la clave TRAP 100-2021, promovido por Gráficas Corona JE SA-DCB, por conducto de su abogado Marco Antonio Corrales Murillo, en contra del Instituto Electoral de Tamaulipas y otro. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno se propone desechar la demanda al actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción 4ª del artículo 14 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, ya que los actos de los que se inconforma el recurrente, al tratarse de actos que vinculan al cumplimiento, de un contrato celebrado por el Instituto Electoral de Tamaulipas en su carácter de ente particular y la parte actora, no tienen naturaleza electoral. Por ello se propone desechar de plano la demanda. El segundo de los proyectos es el relativo al recurso de apelación identificado con la clave TRAP 103-2021, promovido por Lucero Guadalupe Ornelas Puga, en contra de la resolución YETAN R/CG 134-2021, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resolvió el expediente PSE 174-2021, en la que fueron declaradas como inexistentes las infracciones atribuidas a Jesús Antonio Nader, consistentes en uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y actos anticipados de campaña. En el proyecto que se pone a consideración de este pleno se propone declarar infundados los agravios formulados por la recurrente, en los que señala que a su concepto la responsable no realizó una adecuada valoración de las pruebas ofrecidas y desahogadas, y que no fundamentó ni motivó debidamente la resolución impugnada. Incumplimiento también con la exhaustividad, lo que la llevó a no efectuar un correcto análisis de las conductas atribuidas al denunciado, además de que no realizó una investigación seria y que no actuó con imparcialidad al no efectuar un análisis integral para emitir una determinación. Lo infundado de los agravios acontece porque, contrario a lo que sostiene el inconforme, la responsable sí analizó de manera correcta los extremos de su denuncia, así como analizó y valoró todas y cada una de las pruebas con las que contaba y que obraban en autos, señalando cada uno de los aspectos configurativos que correspondía a cada infracción denunciada y cuáles aspectos de la misma no se encontraban justificados, sujetándose al marco normativo y precedentes correspondientes que eran aplicables a cada infracción, realizando además una investigación conforme está establecido para el procedimiento especial sancionador, desplegando los actos de investigación correspondientes, siendo correcto su actuar e imparcial. Por ello es infundable el agravio,
por lo que se considera fundada, motivada y exhaustiva la decisión que efectuó el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución recurrida. Por último, doy cuenta con el proyecto relativo al recurso de apelación identificado con la clave TRAP 105/2021, promovido por Morena en contra del acuerdo YETAN A/CG 136/2021 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se aprueba la designación de las consejeras y consejeros electorales que integrarán los 22 consejos distritales electorales, así como la lista de reserva para el proceso de 2022. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno se propone declarar infundados los agravios del inconforme en los que refiere que a su concepto se transgredió el principio de certeza y legalidad al realizar la designación de las y los consejeros de los 22 consejos distritales sin argumentación y motivación bajo el criterio de pluralidad cultural, así como por no realizar un análisis sobre el prestigio público y profesional de los candidatos que se desempeñaron como consejeros electorales en el proceso electoral 2020-2021. Lo infundado de los agravios surte porque, contrario a lo que sostiene el inconforme, en el dictamen aprobado por las responsables se señaló de manera individual las características que reflejaba la posible idoneidad de las personas de las que se valoraban sus perfiles y cuáles eran las peculiaridades con las que contaba cada aspirante a consejero o consejero distrital electoral, por lo que no era necesario que de manera detallada indicara que se estaba observando la pluralidad cultural, porque el artículo 9 del reglamento de elecciones y el artículo 79 del reglamento de selección y designación prevé que se debe verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, así como el artículo 22 del reglamento de elecciones, cuando puede hacerse una valoración en su conjunto. Además, que al momento de realizarse la valoración conjunta del respectivo consejo distrital, fue indicado que se tomaba en consideración el prestigio público y profesional, siendo con ello que se cumple con el principio de exhaustividad. Asimismo, el inconforme no aporta medio de prueba con el que justifique o demuestre que alguna de las personas aprobadas no cuente con un buen prestigio público y personal. Por ello es válido presumir que cuentan con uno idóneo. Por lo anterior se propone confirmar el acto impugnado. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Gracias, secretario. Está a su consideración, compañeros del Pleno, los proyectos que ha leído ya el secretario. Estoy de cuenta que pongo a su consideración, si desean hacer uso de la palabra. Magistrado Iván. Adelante. Muchas gracias nuevamente, magistrada presidenta, por concederme el uso de la voz. Me quiero referir al expediente del recurso de apelación 105, en donde se controvierte la designación de consejeras y consejeros de los consejos distritales y municipales, órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Tamaulipas. Básicamente, en este proyecto estaría en contra. Creo que el actor también hizo referencia a que no se había cumplido con el compromiso democrático y no está el análisis correspondiente en el proyecto. Por un lado, y esto, entre otras cosas, lo hace valer respecto de la actuación de algunas personas que fueron designadas o que fungieron como integrantes de los distritos electorales, de los consejos distritales, 21 y 22, porque cuando fungieron en estos cargos, incumplieron con la obligación de dar respuesta como órgano colegiado a una petición de un partido político sobre la procedencia de un recuento, con independencia de que al final o no hubiera procedido o no, ¿verdad? Como se dice en el proyecto, pero creo que ahí sí era necesario que el Consejo General del IETAM hiciera un análisis precisamente de la actuación de estas personas como integrantes de un órgano electoral encargado de organizar las elecciones. ¿Por qué? Porque, y ahora esto
sin dejar de lado, y que lo reconozco, existe una discrecionalidad de parte de la autoridad administrativa electoral para nombrar a las personas que se integren como consejeras y consejeros de estos órganos. Pero esa discrecionalidad no significa que releve la autoridad administrativa electoral de analizar el actuar de las personas que fungieron ya como consejeros o consejeras electorales. Quedarnos en la idea o sostener el argumento de que la discrecionalidad puede ser absoluta, bueno, pues entonces implicaría que cualquier persona que funge en este cargo a que me he referido, pues puede actuar de manera alejada a la democracia, de manera alejada a las funciones que le corresponden, de manera alejada al profesionalismo, ¿sí? A la legalidad, y entonces pues no podría cuestionarse jamás pues esa actuación para efecto de que pueda volver a ser o no designado en el mismo cargo, en cargo de consejero o consejero electoral. Creo que esta parte sí es importante que se haya analizado, se debe analizar por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Otro de los aspectos es en el tema de la valoración en conjunto que se da de los perfiles de los consejos electorales. Creo que la valoración en conjunto no solamente es referir que existen diferentes perfiles, que se conjunta experiencia, sino que es realmente explicar por qué precisamente los perfiles que integra cada uno de estos órganos electorales es adecuado precisamente para su funcionamiento, por qué se establece que es pluricultural, o que existen diversas opciones, diversos perfiles de los integrantes, que coinciden jóvenes, profesionistas, personas con experiencia, mujeres, etcétera. Esa explicación nos conlleva a tener una motivación adecuada. Si no se contienen estos elementos, estos razonamientos, volvemos a caer desde mi punto de vista en la idea de que es una discrecionalidad absoluta, ¿sí? Esa discrecionalidad absoluta no nos puede llevar a simplemente no dar una explicación, una motivación del por qué se llega a una conclusión de que es correcta la integración de un organismo electoral. Desde mi punto de vista, y quisiera a lo mejor puntualizar algo en este punto. Creo que el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas pues ha actuado correctamente en el proceso de selección de las personas que ocupan estos cargos a los que me he referido, pero creo que también debe de ser cuidadoso al momento de establecer las razones por las cuales designaron a las personas. Es decir, no estoy cuestionando si las personas que integran los órganos tengan el perfil, la capacidad o estén correctamente integrados órganos, sino que debe existir una motivación adecuada y precisa de parte de la autoridad administrativa electoral del por qué se considera que sí están debidamente integrados los órganos electorales. Entonces, yo creía que por estas razones estaría en contra de del proyecto. Muy respetuosamente me alejo de la propuesta por esas razones. Muchísimas gracias, magistrada. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrado René. Gracias, magistrada Blanca. Quiero nada más comentar el asunto RAP 100 2021. Sin duda también es un asunto no común por la cuestión de la materia electoral, y aquí sí acompaño perfectamente el proyecto que somete a consideración del Pleno, magistrada Blanca. En el caso de el RAP 105, en el que confirma el acuerdo IETAM 136-2021, me voy a apartar respetuosamente porque bajo mi perspectiva el Instituto Electoral omite analizar
en la perspectiva bajo su cargo de elegir a los ciudadanos de forma exhaustiva, el por qué los elige, y además quedó como entrampado ahí en el medio de impugnación ante ese procedimiento, la omisión de dar respuesta a 3 personas que, desglosado del evento de Salda Monterrey, se acreditó ahí alguna situación y fue omisa la responsable. De ahí que considero respetuosamente apartarme de ese asunto. Y finalmente, el otro asunto de el RAP 103-2021, que confirma la resolución del Consejo General, la 134-2021 de 15 de noviembre, que resolvió el expediente 174-2021, en donde fueron declaradas como inexistentes las infracciones atribuidas a Jesús Antonio Nader Nasral por el uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y actos anticipados de campaña. También estaría en contra del proyecto, toda vez que sí hay suficiente material probatorio que acredita la promoción personalizada en este sentido, no así las otras conductas, pero sí la promoción personalizada respecto de su participación en diferentes lugares del estado de Tamaulipas, y que el Instituto Electoral no describió ni aludió la cuestión laboral, académica o cualquier otra índole personal que destacara los logros particulares que haya obtenido y así, en fin, no se ponderó en esa resolución del Instituto Electoral una resolución exhaustiva que en el análisis del elemento objetivo de la conducta demandada no destacó en ese sentido el propósito de dichas comunicaciones que emitió y el propósito que tuvo. Las notas periodísticas hablan de una gira que hizo en varios lugares, y concatenado con lo demás, juicio del de La Voz, se materializa así un escenario de promoción personalizada de esta persona, Jesús Antonio Nader Nasral. Por tanto, me aparto respetuosamente también del proyecto que somete a consideración del Pleno, y a favor de lo demás. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, magistrado. Secretario, al no haber más participaciones, le pediría... ¿Sí? Creo que magistrado Iván, adelante. Muchas gracias, Presidenta. También referirme al expediente de clave RAP 103-2021, al que acaba de hacer referencia el magistrado René Osiris. También estaría en contra de la propuesta. Creo que aquí efectivamente es fundado uno de los agravios de la parte actora, porque desde la denuncia que presentó el ahora actor ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, hizo referencia a que había una sistematicidad en cuanto a la conducta o cuanto a las publicaciones que podría generar una propaganda encubierta, pues se hacía referencia a diversas acciones de gobierno, inclusive en diferentes lugares del estado, que se exaltaba o aparecía preponderantemente la imagen del denunciado, que es Jesús Antonio Nader Nasrallah, entre muchas otras cuestiones. Y ahora en el medio de impugnación nos señala también que pues precisamente la autoridad administrativa electoral no atendió precisamente todas estas situaciones, no lo analizó de manera correcta,
respecto a lo que tiene que ver con la sistematicidad para posicionar la imagen del denunciado. Entonces, creo que sí no se atendió por parte de la autoridad administrativa electoral, sí se señaló en la denuncia que se presentó ante entonces, de mi punto de vista, sí sería fundado este agravio y suficiente para revocar la determinación impugnada y ordenar al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que analice los hechos denunciados a la luz de las pruebas que obran en el expediente y ver si efectivamente, o corroborar si efectivamente existe una sistematicidad en la conducta, si conforme a todas precisamente las expresiones que existen en cada una de las publicaciones, la manera en que se expone la publicidad, puede generarse la actualización de las infracciones que se denunció, puede ser de manera encubierta, efectivamente, en cómo sea esta situación, pero bueno, eso ya le correspondería a la autoridad administrativa electoral determinarlo. Para nosotros, en este caso, creo que eso no nos correspondería ver que no se haya atendido o no se haya sido exhaustivo en el análisis del tema, del fondo de la denuncia que presentó la parte actora. Básicamente, sería las razones por las cuales me aparto respetuosamente del proyecto que somete a la consideración de este pleno la magistrada presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Si ya no hubiera intervenciones, le pediría al secretario tomar la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada ponente, Blanca Eladia Hernández Rojas. En los términos de mis 3 propuestas, secretario. Gracias, señora magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de las propuestas de la magistrada presidenta, excepto en el asunto del RAP 113 que acabo de hacer referencia. Gracias, secretario. Gracias, señor magistrado. Perdón, también, Rojas. disculpa la interrupción, secretario. También en lo que tiene que ver al otro asunto, que es el RAP 105, que también me referí en mi intervención. Gracias. Gracias, magistrado. Estaba ya considerado. Magistrado Edgar Hernández Rojas. A favor de las propuestas, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Gloria Graciela Reina Hagelser. A favor de los proyectos. Gracias, señora magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Muchas gracias, señor secretario. En contra de los proyectos 103, RAP 103 y RAP 105 y, por supuesto, a favor del proyecto del RAP 100 2021. Gracias, señor magistrado. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con excepción de los expedientes T-RAP diagonal 103 diagonal 2021 y expediente T-RAP 105 diagonal 2021, con voto en contra de los magistrados René Osiris Sánchez Rivas y el magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Gracias, secretario. En consecuencia, el T-RAP 100 2021 se resuelve como sigue. Primero, se desecha de plano el medio de impugnación. Segundo, se deja salvo los derechos de la parte actora a fin de hacerlos valer en la instancia que corresponda. Notifíquese en términos de ley. Respecto del RAP 103, resultan infundados los motivos de disenso expuestos por la parte actora por las consideraciones expuestas en el presente fallo. Segundo, se confirma la resolución impugnada en términos del apartado 8 de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley. Respecto al RAP 105, se resuelve como sigue. Primero, resultan infundados los motivos de disenso expuestos por el actor por las consideraciones expuestas en el presente fallo. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado en términos del apartado 8 de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley. Le pediría por favor al secretario Gilberto García Mendoza de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Adelante, secretario. Con la autorización del pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación identificado con la clave T-RAP-03 diagonal 2022, integrado con motivo del medio de impugnación interpuesto por el partido político Morena, en contra de la resolución de fecha 5 de enero emitida por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, que determinó la improcedencia de la adopción de medidas cautelares dentro del procedimiento sancionador especial
181/2021. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone desechar de plano el recurso de referencia al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción cuarta, en relación al diverso 15, fracción 2 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, relativa a que el medio de impugnación ha quedado sin materia. Lo anterior, considerando que la resolución de medida cautelar impugnada forma parte de los mecanismos de tutela preventiva al constituir un medio idóneo para prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia electoral, mientras se emite la resolución de fondo, para tutelar directamente el cumplimiento a los mandatos legales aplicables. Por lo que, si el 20 de enero de este año el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas emitió la resolución YATAM-R-CG-03-2022 en el referido procedimiento sancionador, determinándose la inexistencia de los hechos denunciados atribuidos al coordinador de comunicación social del gobierno del estado de Tamaulipas y a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es evidente que resulta inviable para este tribunal decantarse sobre la pretensión del actor relativa a que se revoque la resolución de medidas cautelares impugnada, al haber quedado sin materia. Es por ello que se propone desechar de plano el recurso de apelación antes mencionado. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta del magistrado Edgar Iván. Al no haber participaciones, le pediría al secretario general tomar la votación al respecto. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente Edgar Iván Arroyo Villarreal. Con mi propuesta, señor secretario, gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. Con los proyectos, señor secretario. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrada Gloria Graciela Reina Havelser. A favor del proyecto. Muchas gracias, señora magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, señor secretario. A favor de la propuesta del magistrado Arroyo. Gracias, señor magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con la propuesta del magistrado. Muchas gracias, magistrada presidenta. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Le agradezco, secretario. El recurso identificado con la clave TERRAP 03-2022 se resuelve como sigue. Se desecha de plano el presente medio de impugnación en los términos precisados en el apartado 5 del fallo. Notifíquese en términos de ley. Magistrada, magistrado, secretario, público que nos sigue en las distintas redes sociales, igual medios de comunicación. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia y siendo las 3:46 de este día 3 de febrero del año 2022, damos por concluida la presente sesión pública. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros.